El último vino que tenéis está puesto en última posición porque es un vino dulce. En este caso es Sauternes, que está hacia el lado más derecho de Burdeos, y lo que tiene especial Sauternes es que es una de las pocas zonas del mundo donde se elaboran vinos hechos a través de, o afectados por la botrytis noble. Hay que decir que es uno de los vinos más especiales del mundo en este estilo, es como los Oporto o como el Tokay, que cada vez vamos teniendo menos vinos de estos, o sea que todos los que vayamos viviendo son joyas y tenemos que verlo como un regalo que nos entrega la naturaleza en ese momento que lo bebamos, porque el cambio climático y las condiciones climáticas van cambiando mucho y ya no hay tantos años en los que se genere el hongo de manera natural. Normalmente estos vinos se elaboran con la variedad Semillon. Ya sabéis que los blancos de Burdeos son Semillon y Sauvignon Blanc, y después tiene un pequeño porcentaje de Muscadel. Hay que decir que ya sabéis que el vino por excelencia icónico de la zona es Chateau d'Yquem, y el segundo icónico es Carmes de Riussec, que es este chateau que además son vecinos del Chateau d'Yquem. Si hay algo que diferencia el estilo de Sauternes de otros vinos dulces del mundo o del Tokay, que es el que más se parece a este, es que el Sauternes envejece en barricas nuevas de roble francés, pequeñas. Eso que va a hacer que si el vino ya es rico por sí en matices y en concentración, además la madera lo va a ensalzar muchísimo más, incrementando ese perfil aromático que tiene y gustativo. Es un vino como muy lujoso en detalles y muy concentrado, muy rico básicamente en todo. Estos vinos dulces fermentan de manera natural hasta que las levaduras mueren. Así que normalmente vamos a tener entre 120 y 150 gramos por litro de azúcar. Vamos a tener una acidez muy elevada porque el hongo, al ir concentrando y eliminando el agua, está concentrando también la acidez. Y como están bastante maduros, suelen tener un alcohol relativamente elevado para este estilo. O sea, normalmente vamos a tener como 14 grados de alcohol y esos 120-150 gramos de azúcar. Con ese envejecimiento largo en barrica, pues hace un vino que es absolutamente delicioso y es como si fuera a tirar la casa por la ventana en la cantidad de matices que podemos encontrar. ¿Qué tienen los matices típicos de los vinos envejecidos con botrytis noble? Pues vamos a encontrar como piel de naranja confitada, notas como de orejones, miel. Estas son las cosas que nos van a hacer identificar que este vino ha estado envejecido con la botrytis noble. Y después todas las especias dulces procedentes de la madera. O bien te lo tomas de postre solo, o lo que nos dijeron es que realmente ellos lo prefieren mucho, y es verdad que se consume así en Francia, te lo dan de aperitivo, con un poquito de foie o algo salado. También nos ofrecieron un maridaje con notas de cocina asiática, pues un poco como la soja o las algas. Todos estos factores van a combinar muy bien con los matices que tiene el vino. Bueno, fijaros mucho cuando lo bebéis que la acidez es extremadamente elevada. Lo que pasa es que al principio no te das cuenta. Y eso es lo que hace que le dé mucho dinamismo en boca al vino y que con la acidez salives y limpies rápidamente ese azúcar y te invite mucho a beber.